tus fuerzas. La devoción a Dios es entrega total, es rendirnos a Él en sacrificio vivo y santo, vida devocional. El segundo, ¿alguno lo recuerda? Muy bien, Florcita, evangelismo personal, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El tercero, ¿alguno lo recuerda? Discipulado personal, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan cuál es el cuarto? Compañerismo. Muy bien, compañerismo. Tiene que ver con la segunda parte del gran mandamiento y la gran comisión: amándoos unos a otros como yo os he amado. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el último, el quinto, misiones hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, los 5 procesos para el crecimiento de la iglesia, y estamos aprendiéndolo, pero la idea es que lo pongamos por obra: es vida devocional, evangelismo ¿qué? Personal, discipulado personal, compañerismo, que lo hacemos particularmente en grupos pequeños, pues la Biblia dice que todos los días se reunían en el templo y por las casas. Y quinto, misiones. ¿Estamos? Vida devocional, evangelismo personal, discipulado personal, compañerismo y misiones. Bien. Dentro del contexto de la primera parte de vida devocional es que estamos mirando, revisando, escudriñando el Salmo 23, porque el Salmo 23 nos deja ver los principales atributos de Dios como Padre, para que cuando nos relacionemos con Él en nuestra vida devocional podamos deleitarnos y disfrutar de esas características y de esos atributos. Bien, Salmo 23, versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo vimos hace 8 días. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de estar hace 8 días? Bien. La segunda parte después del punto y coma de ese versículo es: unges ¿qué? Mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Y la tercera parte es: mi copa está rebosando. Hoy vamos a hablar de unges mi cabeza con aceite. Nos hemos tomado tiempo suficiente para aprender y escudriñar el Salmo 23. Tan solo en una enseñanza de domingo hemos apartado una tercera parte de ese versículo. Y podríamos escudriñarlo mucho más, pero vamos a ir avanzando. Pero vamos a ver entonces en esta mañana la segunda parte. El salmista, como una oveja del Señor, dice: unges mi cabeza con aceite. Ahora, ¿por qué pensamos en ovejas en este momento? Porque es la comparación que la Biblia hace acerca de el Señor, que es el pastor, y su rebaño, que somos nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, eres asimismo una oveja del rebaño del Señor. ¿Quiénes son ovejas aquí? Somos ovejas. Tú y yo somos ovejas. Así que David, aunque era rey en Israel, él sabía lo que era ser una oveja, porque él había pastoreado su propio rebaño. Él era pastor de ovejas. Y él sabía cómo funcionaba la vida de las ovejas, de ese rebaño natural, de ovejas naturales. Y él recordaba cuando como pastor ungía en la cabeza a sus ovejas. Había una razón por la que él ungía con aceite. Cuando ustedes piensan en aceite, naturalmente hablando, ¿en qué piensan? El aceitico que hay que echarle para hacer los friticos. Se supone que cuando uno prepara arroz, eso no es un frito, ¿cierto? Pero a mí me enseñaron que había que echarle aceite, ¿cierto? Cosa rara esa, pero bueno. Pero no estamos hablando de ese aceite. El aceite que usaban los pastores para ungir en la cabeza a sus ovejas tenía varios componentes. Había muchos componentes que eran para producir sanidad, eran especies aromáticas y otro tipo de especies que traían beneficios al rebaño. Ese es el tipo de aceite de que está hablando la Escritura. El aceite
se usaba entonces, era un aceite especial, se usaba no para cocinar, sino para ungir con un propósito a las ovejas. Hay dos propósitos, vamos a hablar de tres cosas en esta mañana, pero hay dos propósitos que eran claros y específicos al poner aceite sobre la cabeza y en general sobre el cuerpo de una oveja. El primero era sanar las heridas. El aceite tiene, ese tipo de aceite que nos habla la Escritura tiene esa característica, al igual que el vino, producir sanidad. En la antigüedad en Israel se usaba el aceite con especias aromáticas para traer sanidad sobre las heridas. Entonces ese era un propósito, traer sanidad a las ovejas, por eso se ungían con aceite. David dice, unges mi cabeza con aceite. Pero había otra razón. Cuando se depositaba, cuando se depositaba, pero cuando se derramaba aceite, lo que se quería era generar una función de repelencia hacia los insectos. El aceite era un repelente de insectos. Cuando se iba de determinado lugar hacia otro en el rebaño, a veces entraban a ciertos sitios en donde había gran cantidad de insectos, entonces era necesario ungir a las ovejas con ese aceite para que los insectos no les hicieran daño. Y hay varios tipos de insectos. Si tú haces un análisis sobre los insectos, podemos encontrar beneficios en algunos de ellos, pero la mayoría también tienen perjuicios. Y algunos de los insectos que son más perjudiciales y que tienen una connotación, un significado espiritual fuerte, son las moscas, por ejemplo. Belcebú es el príncipe de las moscas, de los muertos, cuando la Escritura nos habla de Belcebú. Ustedes recuerdan que los judíos le dijeron al Señor, tú echas demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Claro, estaban errados, pero nos dejan ver el nombre de Belcebú. Así que los insectos en este caso no estaban produciendo algo que fuera agradable, sino por el contrario, un perjuicio a las ovejas. Así que cuando la oveja se ungía con aceite, lo que se buscaba era protegerla contra esos bichos. ¿Estamos? Vamos a pasarlo a nuestro contexto espiritual como ovejas del Señor. Entonces, quiero tocar en esta mañana 3 puntos. El título de la enseñanza para los que toman nota es El Señor te unge con su aceite, tan claro y sencillo como eso. El Señor te unge con su aceite. El Señor te unge con su aceite. Y los 3 puntos que quiero tocar son los siguientes, como con un pretítulo allí o un subtítulo. Dios como tu pastor te unge con aceite para, punto número 1, ¿para qué? Sanar tus heridas, es el punto número 1. Sanar tus heridas. ¿Para qué el aceite? Sería la pregunta. Para 1, sanar tus heridas. Punto número 1, Dios sana tus heridas, o el aceite es para sanar tus heridas. El segundo, sanar tus heridas, el primero. El segundo, protegerte de toda amenaza. Los insectos eran una amenaza. Ustedes saben que particularmente, por ejemplo, hablando de las moscas, ellas transmiten enfermedades. Son animales malsanos. Y podríamos preguntarnos por qué el Señor creó las moscas, porque las moscas no son una creación de nadie diferente, aunque tienen una connotación espiritual fuerte. Pero ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor le ordenó a Moisés ir a Faraón y decirle que dejara ir al pueblo de Israel, y Faraón se negó, el Señor envió unas plagas para dañar a Egipto como retaliación por no hacer el propósito de Dios ni cumplir la voluntad de Dios. Así que cuando Él envía esas plagas, lo que está haciendo es mostrar su gloria y su poder en contra de lo que se le opone. Pero pensemos entonces en el segundo punto, te protege de toda amenaza. Los insectos que venían a las ovejas naturales son como el reflejo de aquellas cosas que pueden venir a tu vida para hacerte daño, para causarte daño. Si el aceite del Señor es derramado sobre ti, no habrá nada que te cause daño. Punto número 2. Punto número 3, el aceite es usado por Dios para consagrarte y santificarte. El símbolo del aceite es consagración y santificación. ¿Están aquí conmigo? Punto número 1,
el Señor pone aceite para sanar tus heridas. Punto número 2, el Señor pone aceite sobre ti para protegerte de toda amenaza. Punto número 3, el Señor pone aceite sobre ti para consagrarte y santificarte. Vamos a entrar en materia yendo a la palabra del Señor. Punto número 1, sana tus heridas. Qué lindo lo que la Escritura nos enseña en el Salmo 103, versículo 3. Quiero que me acompañen allí. Salmos capítulo 103, estamos en el 23, vamos hasta el 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Si ya llegaron, díganme ya. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La Escritura nos muestra cómo el Señor fue ungido por el Espíritu Santo, y Él entra a la sinagoga y abre el libro en el profeta Isaías y comienza a leer y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para, y comienza a hacer una lista. ¿Ustedes recuerdan? El Señor Jesucristo lee esa escritura y después que la lee dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces muchos se maravillaron en la sinagoga. ¿Cómo así? Si ese era un texto para el Mesías, y aquel era sencillamente Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Pero el Señor revela cómo el cumplimiento profético de esa palabra de Isaías viene en ese día, y Él fue ungido con el Espíritu Santo para traer bendición al pueblo. Y parte de la bendición es liberar a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, dejar ir libres a los cautivos. Cualquier situación que puedas tener, solamente por el aceite, que es el símbolo de la unción, puede ser quitado de tu vida. Pero el primer punto es: el Señor sana tus heridas, y nos vamos a centrar en eso. La segunda parte del versículo 3 del Salmo 103 dice: el que sana, ¿cuáles sana? Todas tus dolencias. ¿Y qué significaría eso de que Él sana todas tus dolencias? ¿Será que está pensando solamente en cuando te dolió una muela? Tenemos la ciencia médica. ¿Cuántos alguna vez han ido al odontólogo? ¿Cuántos van a volver seguramente al odontólogo? Si no has vuelto y si llevas más de un año sin ir o 2 años, te recomiendo que vayas, porque la recomendación es que te hagan una profilaxis por lo menos una vez al año. Lo mismo, es bueno ir al médico. La ciencia médica ha sido puesta por Dios. Es más, la Escritura nos muestra que uno de los evangelistas que escribió uno de los evangelios precisamente era Lucas, y era médico. Y el Señor Jesucristo dice: los sanos no tienen necesidad de médicos. Si el Señor estuviera en contra de la medicina y de los médicos, no hubiera puesto esa parábola. Mejor hubiera usado otro ejemplo. Ahora, Dios nos sana, pero también Dios usa la ciencia médica. ¿Cuántos alguna vez han sido sanados en su cuerpo sobrenaturalmente por la intervención de Dios? Gloria al Señor. Aquí hemos visto sanidades sobrenaturales. En este ministerio hemos visto sanidades de hernias, hemos visto sanidades de problemas en la piel, hemos visto sanidades aún de cáncer. Dios te sana físicamente, pero en algún momento tu cuerpo tendrá que terminar de deteriorarse. Tarde o temprano tu máquina física dejará de funcionar. La Escritura dice que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Así que la sanidad del cuerpo es importante, pero no es la más importante. El apóstol dice: el ejercicio físico para poco aprovecha. No es que no aproveche, pero dice para poco. Si él lo compara con, pues llamémoslo de este sentido, los ejercicios espirituales, si lo llamáramos así. Los ejercicios del alma y los ejercicios del espíritu. Así que cuando el Señor dice todas tus dolencias, no solamente está pensando en tus dolencias físicas, que Él las puede sanar, pero está pensando especialmente en tu alma y en tu espíritu. Él sana tu alma. Y sanar tu alma
tiene que ver con sanar tus pensamientos, con sanar tus decisiones, con sanar aún tus sentimientos, que sean los propicios, que sean los que están de acuerdo con la voluntad de Dios. El aceite de Dios sana tus heridas, la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya te mencioné cómo la Escritura dice que cuando el Señor entró a la sinagoga dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Qué representa el aceite? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede traer sanidad a tu vida en cualquiera de las tres áreas: en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo. El Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Así que Él es tu sanador. Unges, dice el salmista, mi cabeza con aceite. 2. El segundo propósito por el cual, aparte de la sanidad, no me voy a detener porque podríamos tener una enseñanza por cada una de ellas, el espíritu y el alma y el cuerpo y lo que significa esa sanidad, pero tú me estás entendiendo. Pero la segunda razón, para ir avanzando en el tema de hoy, por la cual el salmista reconoce que el Espíritu Santo o que el pastor, en este caso nuestro Padre Dios, le puso aceite, es para protegerle de toda amenaza. Devolvámonos en Salmos al capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 3. ¿Me estoy explicando, mis hermanos queridos? Bien. ¿Cuántos desean la sanidad del Espíritu Santo? ¿Cuántos desean la sanidad del Espíritu Santo? ¿Hay algo en que necesitas ser sanado hoy? Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Salmos 27, versículo 3. Cuando terminen de buscar el Salmo 27, versículo 3, si lleguen ahí me dicen ya, y después vuelvo a decir lo que acabo de decir porque estaban ocupados buscando el Salmo 27. ¿Ya llegaron al Salmo 27? ¿Alguno necesita ser sanado por Dios hoy? ¿En tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu? Vamos a creer por la sanidad hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a creer por la sanidad hoy en el nombre de Jesús. Antes de leer el Salmo 27, versículo 3, cierra tus ojos allí. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú conoces, Señor, las heridas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Dile a Jesús: tú conoces mis heridas, tú conoces, tú sabes en qué necesito ser sanado, ser sanada. Díselo ahora. Recibo tu sanidad, Señor. Unge mi cabeza con tu aceite. Unge, Señor, mi cabeza con tu aceite. Hazlo ahora, Señor. Unge mi cabeza con tu aceite y trae sanidad a mi vida. Dile al Señor: trae sanidad a mi vida. Dile: yo recibo tu sanidad ahora en fe, en el nombre de Jesús, por la unción de tu Espíritu Santo, por la unción de tu Espíritu Santo, pues tú dijiste con claridad: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos. Traer sanidad a los enfermos de corazón, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. En el nombre de Jesús declaro que esa palabra se hace vida hoy en ti y en mí, por cuanto tú me bendices con tu sanidad. En el nombre de Jesús la recibo ahora, en el nombre de Jesús, por la fe en tu palabra, porque está escrito, porque escrito está, porque está escrito, porque escrito está. Tú eres mi sanador y recibo tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que la palabra de Dios dice: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para pedir alguna cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Punto 2, te protege de toda amenaza. Salmos capítulo 27, versículo 3. No sé que se ha podido, que se pueda levantar en tu contra, pero el aceite del Espíritu Santo, el aceite de Dios, es suficiente para librarte de cualquier amenaza. Dice el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No puede haber nada que se levante en tu contra. Dice la escritura también en el libro de Isaías: el que se levante contra ti lo hará sin mí, el que contra ti se levante delante de ti caerá. Ahora, recordemos que la escritura es clara. En la antigüedad, la palabra nos dejaba ver con claridad cómo había guerras entre la nación escogida de Dios, Israel, y los enemigos de Dios. Tantos pueblos que en su momento se levantaron contra Dios y contra su pueblo, como los filisteos, como los asirios, tantos. Pero siempre la mano gloriosa, soberana y protectora de Jehová el Señor estuvo en contra de los enemigos de Israel. Pero la escritura nos dice: en el tiempo presente no tenemos lucha contra carne y sangre. Hoy nuestros enemigos no son ejércitos de personas como tú y como yo. Nuestros enemigos son otros. Pero Dios te da el poder a través de su unción de librarte de cualquier amenaza que se levante contra ti. Ahora, hay personas que en ocasiones se levantan contra ti, pero no se constituyen las personas en sí mismas en tus enemigos, sino lo que hay detrás de ellas. Porque nuestra lucha no es contra las personas, por el contrario. La escritura dice que si alguien se levanta contra ti, que si alguien te maldice, ¿qué debes hacer? Bendecirlo. Y cuando tú bendices, entonces ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, y eso es vergüenza de Dios para ellos. Pero debemos amar a los que nos aborrecen, debemos orar por los que nos persiguen y nos maltratan. Cambiar nuestra manera de pensar. No nos podemos quedar en el antiguo pacto pensando en que tomamos las armas de guerra reales para destruir en realidad carne y sangre, sino que nuestra destrucción es con las armas de Dios, que son espirituales, para destruir en lo espiritual. Y destruir un enemigo en lo espiritual es que ese enemigo, a causa de tu oración, termine postrado delante del Señor, reconociendo que es pecador y se arrepienta. Esa es la victoria. Porque cuando tú bendices a alguien, estás hablando bien, y el bien de Dios puede venir a esa vida, y el bien de Dios no puede venir si no es Cristo el Señor el que gobierna en esa vida. Así que una persona que se haya levantado en tu contra será vencida solamente si es redarguida de pecado y viene la gracia del Señor y se convierte y se arrepiente y viene los caminos del Señor. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Así que ya no hay odio, no puede haber odio en nuestra vida. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y bajo la gracia los ejércitos que se levantan en nuestra contra no se destruyen con armas físicas, se destruyen con armas espirituales en el nombre de Jesús. Pero lo que nos está diciendo esta escritura es que cualquier cosa que se levante contra ti no temerás, porque tienes la unción de Dios. El problema es cuando deterioramos la unción de Dios. Por eso hemos orado y nos tomamos un tiempo suficiente antes de tomar esta enseñanza para confesar nuestro pecado delante del Señor y participar de la Santa Cena en limpieza. Pero hay una buena noticia: nada se puede levantar contra ti, nada te puede dañar. Dile a alguien: nada te puede dañar. Nada, ni nadie te puede dañar, nada. Por eso la escritura dice: no teman los que pueden matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir en el infierno. ¿Qué significa eso? No debemos temer de que alguien se levante contra nosotros. Nosotros en nuestra nación todavía tenemos el privilegio de tener vigente. Claro que obviamente pasa el tiempo y van haciendo reformas, y no duden que es muy posible que de aquí a unos años haya una nueva reforma constitucional, porque como están las cosas se cumplirá lo que la escritura dice. Pensamos, esto va a estar mejor. No nos preocupemos que esto va a estar mejor, pero lo que la Biblia dice es que estará peor. Está escrito.
No quiere decir que no oremos por nuestros gobernantes, nos lo decía la Escritura esta mañana, nos lo recordaba y oramos esta mañana, para que vivamos quieta y reposadamente, y debemos orar por los que están en eminencia, pero que la palabra de Dios se cumplirá, se cumplirá. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay algo que es peligroso para el creyente. Se llama el engaño del pecado. Y el engaño del pecado es que poco a poco tú comienzas a convencerte con armas de seducción espiritual de que lo que otros dicen es cierto. Alguien se puede levantar con apariencia de piedad y comenzar a hablar cosas tan ciertas, entre grandes comillas, que tú dices, wow, sí, tiene razón. Pudiendo estar fuera de las sagradas escrituras. Y poco a poco, sin darte cuenta, puedes estar a favor de lo que Dios dice que no es correcto. Y más si somos más almáticos y emocionales que racionales. Los que son más racionales se pueden mantener un poquito más firme, pero si tú eres almático, eres emocional, y de pronto alguien se levanta y te dice, es que es duro todo lo que me están discriminando, todo lo que está pasando, es que es terrible. Entonces sí, tienes razón. Iremos de mal en peor. Pero hay una geografía espiritual para los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado porque el Señor es tu protección, porque si tienes el aceite de Dios a tu alrededor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y nada te podrá dañar. Esa es la herencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Nada te podrá dañar, nadie te podrá dañar. Porque es que aunque destruyeran tu cuerpo, nadie puede destruir tu alma porque le pertenece al Señor. Estamos viviendo en una nación, les decía, en donde todavía tenemos libertad religiosa. Se supone que tenemos la libertad para expresar nuestro culto, se supone. No sabemos cuál sea el próximo gobernante de nuestra nación, pero la baraja que se presenta no nos deja como un panorama muy esperanzador, como para pensar en que alguno de los que está pudiera ser un benefactor de la iglesia de Cristo en esta nación. Pero hay naciones de la tierra en donde al creyente se le persigue para matarlo. Hoy puede estar muriendo alguien por el nombre de Cristo en esta hora. Y saben que el concepto de éxito está tan deteriorado en la iglesia cristiana que pensamos que ser exitoso es tener muy buena provisión, es tener toda la plenitud de salud, es vivir a nuestras anchas, y decimos, qué bueno, Dios está conmigo y Dios me bendice, no estoy enfermo, no tengo escasez, no tengo problemas, soy cristiano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si la Biblia dice que son bendecidos aquellos que por causa de Cristo sufran y padezcan persecución. El problema es cuando no nos persiguen. ¿Saben qué? Cuando no nos persiguen, preocupémonos, porque tal vez no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos acomodados y la gente está feliz. Sigan haciendo lo que están haciendo porque no están haciendo nada. Así que síganlo haciendo. Ustedes no están impactando nada, no están cambiando nada, no están transformando nada. Nadie está haciendo nada negativamente. Ustedes están aquí chévere, solamente por ahí vienen y cantan y nosotros estamos felices de que sigan siendo los mismos, porque nos da temor salir y hablar de Cristo para que nos tilden de fanáticos, de, como dijera quien fuera ministro hace algunos años en este ministerio, lameladrillos y aleluyas panderetos. Pase lo que pase, se levante lo que contra ti se levante, no temerás si la unción de Dios está en ti. Y eso puede implicar aún que destruyan
tu vida. Yo no sé si tú alguna vez has pensado que es posible que a causa de Cristo te encarcelaran. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? A nadie. Pero eso para nosotros aquí en Colombia, eso es extrañísimo. No, estamos con libertad religiosas. Nada. Pero hay gente hoy que está encarcelada por las autoridades de una nación a donde fueron a predicar, o siendo naturales de esa nación, están encarcelados a causa de predicar a Cristo. ¿Ustedes creen que no se cumplió esa palabra que estamos diciendo aquí en sus vidas? Se cumplió. Y aún si su vida fuera entregada a causa de Cristo, se cumpliría. Porque mejor es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice la Escritura. Pablo dice eso. ¿Me estoy explicando, mis amados? Yo quiero predicar lo que la Biblia dice, no lo que la gente quiere escuchar. Dios te protege por su aceite de toda amenaza. Y eso es una amenaza espiritual. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo Jesús. Si gana todo el mundo, pero pierde su alma. Hoy hay muchos que se llaman cristianos que están en pos de ganar todo el mundo. La teología de la bendición, la teología de la sanidad, la teología de la prosperidad, la teología del pare de sufrir. Eso no es el mensaje de la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, quiero que me entiendas, quiero explicarme. Dios te puede sanar, claro que sí. Dios te puede prosperar, claro que sí. Pero es porque Él lo hace en su soberanía. Me llama la atención que hay una escritura en el Nuevo Testamento en donde, si mal no recuerdo, es Pablo hablando a Timoteo y le dice, alguno me corrige si es Pablo a Timoteo, de los que son muy cuidadosos de la lectura de la Escritura, ahora tengo la duda pero estoy casi seguro, le dice, bueno, es que tomes vino a causa de tus frecuentes malestares estomacales. Pablo a Timoteo. A ver, ¿quién era Pablo? A ver, ¿quién era Timoteo? Si Pablo era el líder espiritual de Timoteo, ¿por qué no se baja del púlpito y va y ora por Timoteo y le dice, en el nombre de Jesús estás sano? Ya no más malestares, estás sano. ¿Le faltó fe a Timoteo? ¿Le faltó acaso fe a Pablo? Pero Pablo, por muchos orabais y eran sanados. ¿De quién depende la sanidad? De Dios, en medio de su soberanía, punto. Ahora, Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne. No dijo un aguijón en mi alma, no dijo un aguijón en mi espíritu, dijo un aguijón en mi carne. Y dice algo todavía más fuerte. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Saben para qué? Para mantenerse en la humildad de Dios, porque tenía una tendencia a ser soberbio. Y Dios lo mantenía a raya allí. Entonces, ¿por qué otro de los hermanos en la fe no decía, hermano Pablo, tú que eres nuestro líder espiritual y nosotros aquí ancianos, vamos a orar por ti para que ese aguijón de la carne te sea quitado? Para que venga sanidad plena de Dios. Y si no eres sano en el nombre de Jesús, es falta de fe. No estoy en contra de la sanidad, quiero que me entiendas, no estoy en contra de la bendición de Dios. Pero si la bendición, quiero decir de la prosperidad financiera, si la bendición de Dios significara prosperidad financiera, entonces muchos de los apóstoles del Señor fueron unos fracasados y no tuvieron la bendición de Dios. El Señor Jesucristo murió crucificado. ¿Cuál éxito? ¿Cuál éxito? Todos lo abandonaron. ¿Cuál éxito? Solamente quedó cerca de él Juan
y algunas mujeres. Y los discípulos de él, ¿dónde quedaron? ¿Cuál éxito? Pleno éxito, el verdadero éxito, ir a la cruz. Ese es el verdadero éxito. Entonces, cuando la Biblia dice que el aceite de Dios te protege de toda amenaza, está hablando de amenazas espirituales que puedan dañar tu integridad con Dios, que puedan dañar tu vida de santidad, que te puedan apartar de la gloria del Señor. No está diciendo que no te puedan hacer otras tantas cosas. Yo les conté muy gráficamente un video que vi acerca de lo que sucedía en la iglesia primitiva con los cristianos que eran llevados al circo romano. Pero como nos han enseñado que a un cristiano no le puede pasar nada porque tiene la bendición de Dios, entonces se nos olvida que nuestros antecesores en el evangelio murieron en el circo romano y eran comidos de los leones. Y alguien diría, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban los milagros de Dios si se los comían los leones? Y creo que vimos ese video con mi esposa y fue muy impactante. Yo les contaba cómo, algunos lo escucharon, algunos otros no, cómo salían al circo romano, a la arena, y estaban preparando los leones, y de pronto había un varón que tenía un bebé pequeño de brazos, y él se acercó y todos se hacían como en el centro del circo romano, en la arena, y se arrodillaban. Y algunos estaban orando, pero el que comenzaba a ver a su alrededor, ese era el primero que caían los leones. Y de pronto este varón toma a este bebé en brazos y se lo entrega a su madre. Suponemos que era su madre. Y ella se desespera y sale corriendo. ¿Quién fue la primera presa que tomó el león? El bebé y su madre. Porque a diferencia de los otros no se quedó postrada orando. ¿Pero tú crees que se condenó? Fue a la presencia del Señor, a pesar del temor que pudo sentir en ese momento natural de que la vida de su bebé iba a ser entregada. Y yo creo que el Señor estaba en pie recibiéndola. Esteban murió siendo apedreado. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no protegió a su siervo Esteban, que lo mataron apedreado? ¿Alguna vez ha recibido una pedrada? Pastora, ¿me trajiste las piedras? Hacemos un ejercicio. ¿Alguien quiere ser el que hoy tome la... Si alguien quiere coger piedras y me apedrean, miremos a ver cómo se siente. Esteban murió apedreado, mis amados. Y ¿saben qué? En la Biblia Reina Valera no se deja ver tan claro. Eso lo aprendí más o menos hace unos casi 20 años con un pastor querido, un hermoso pastor. En aquel entonces tenía 75 años, es posible que haya partido para estar con Cristo. Y él estaba sorprendido con la traductora. Él sabía algo de inglés, pero le decía, pero por favor lee lo que dice. Y la traductora decía, yo lo estoy leyendo, pastor, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Decía, pero no dice lo que dice en la mía, en la King James. Pastor, no sé a qué se refiere. Es que aquí dice que se abrieron los cielos. En el pasaje de Esteban, aquí dice que se abrieron los cielos, pero di lo que dice que el Señor se puso en pie y recibió a Esteban. No, eso no dice en mi Biblia, pastor. En la mía sí, en la King James dice que el Señor se puso en pie y recibió a Esteban cuando lo estaban apedreando a causa del nombre de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas. ¿Qué hizo? Se puso en pie, se paró de su trono para recibir a su siervo. ¿Dónde estaba Cristo? Sentado a la diestra. ¿Y qué hizo? Se puso en pie. Y alguien diría en la tierra, ¿dónde estaba Cristo? ¿Por qué mataron a Esteban? Yo no creo en ese evangelio de ustedes. Yo no creo. ¿Dónde está Dios? La iglesia hacía oración sin cesar. Y mientras oraba, cuando estaban Pedro y Jacobo encarcelados, hubo un milagro. Hubo un milagro glorioso. Los cimientos de la cárcel comenzaron a moverse y hubo un ángel que entró a la cárcel y sacó a Pedro y le dijo por dónde tenía que salir. ¡Qué milagro glorioso! Pedro fue liberado de la cárcel por la oración de la iglesia.
Pero al mismo tiempo, Herodes, dice la Biblia, mató a filo de espada a Jacobo. ¿Ustedes han escuchado o han leído ese pasaje? Léanlo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Pedro fue liberado de la cárcel, Jacobo fue muerto a filo de espada. ¿Dónde estaba Dios cuando Jacobo fue muerto a filo de espada? Por Dios, ¿dónde estaba Dios si Jacobo era uno de los tres principales que estaban al lado de Jesús? Pedro, Juan y Jacobo eran del combo de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba Dios cuando atravesaron a filo de espada a Jacobo y lo mataron? ¿Dónde estaba? La amenaza, mi hermano, no es ni siquiera que destruyan tu vida. La amenaza no es que te quiten las posesiones. La amenaza no es que te quiten la libertad y te encarcelen. La amenaza es que te quiten al más grande y el más glorioso, el Hijo de Dios. Esa es la principal amenaza. Y Satanás, el mundo y tu propia carne están en una carrera sin cuartel para quitarte al Rey de los Reyes y al Señor de Señores de tu vida. Eso es lo que quiere Satanás. Y si para eso Satanás tiene que entregarte todas las riquezas que tú anhelas, te las va a entregar. Porque hay muchos que se van en pos de Satanás, porque quieren a toda costa su sanidad. Y van a la iglesia cristiana, y si recibieron sanidad, listo, ya tengo mi sanidad. Pero si van a la iglesia cristiana y no reciben sanidad, se van a donde el curandero, se van a donde el brujo, se van a donde el adivino, se van a donde el hechicero, se van a donde la medium, porque lo que quieren es su sanidad por encima de su alma. No importa su salvación, no importa su alma, lo importante es su sanidad. Ojo, que no caigamos, mis hermanos queridos, en un entendimiento falso de lo que es la bendición de Dios y la protección de Dios. Dios protegió a Jacobo porque se lo llevó a su presencia. Dios protegió a Esteban porque se lo llevó a su presencia. Dios protegió a estos en el circo romano porque se los llevó a su presencia, aunque otros tomaron sus vidas para matarlos y destruirlos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos queridos? Ese es el evangelio de Cristo, eso es lo que yo veo en la Biblia, no lo que se nos enseña. Y eso hace el aceite. Y vamos a dejar hasta ahí porque son las 11. Si el Señor lo permite, en 8 días les hablo sobre lo que nos quedó. Pero lo importante es que tú y yo podamos entender lo que eso significa. Basta ya de un falso evangelio. Ahora, hemos visto sanidades, las hemos visto. Vamos a seguir viendo sanidades, las vamos a seguir viendo. La Biblia dice que muchos van a ser prosperados porque Dios es el que da el poder de hacer la riqueza. ¿A quién se lo da? Al que Él quiere. A alguno de sus hijos, al que Él quiere. Jesús dijo: los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ahora, no seamos ligeros, no dejemos de trabajar. Seamos esforzados, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero no vayas en pos de prosperidad y abundancia, no vayas en pos de solo sanidad, no vayas en pos de plenitud y restauración, porque en esta vida tendremos aflicción, aunque muchas de esas cosas Dios nos las da, y cuando Él nos las da, qué bueno, gloria a Dios, y es su soberanía. Pero en eso no consiste la vida cristiana. El mismo Señor Jesucristo, no, creo que fue el apóstol Pablo el que dijo: porque la vida del hombre, no sé si fue Pablo o Cristo, yo tengo que revisarlo, porque la vida del hombre, dice la Escritura, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién quiere tener la protección del Señor? Vamos a orar por la verdadera protección del Señor. Y la verdadera protección del Señor tiene que ver con que nada se pueda levantar contra ti para quitarte la bendición. Y la bendición es caminar con Dios, pase lo que pase en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta mañana viendo tu palabra, conociendo lo que ella nos dice y recordándolo. Si puedes estar en pie, pongámonos en pie para honrar al Señor. Señor, hoy te hemos pedido perdón.
porque reconocemos que te hemos fallado. Tantas veces hemos ido en pos de otras cosas y no en pos de ti. Hemos buscado tus bendiciones y no a ti. Y muchas veces inclusive ni tus bendiciones, sino nuestros propios placeres y deleites. Perdónanos, Señor. Una y otra vez hemos comprobado que sin ti es imposible vivir una vida que te agrada. Por eso tu palabra dice en el libro de Juan que así como la vid, el pámpano sin la vid no lleva fruto, así separados de ti nada podemos hacer. Hoy hemos recordado tantas cosas que hombres de Dios vivieron en esta vida, pero es que esta vida es temporal. Dile al Señor, yo quiero tu protección. Tú prometes protección en mi vida. Tu palabra me dice, no te dejaré, no te desampararé hasta el último día de mi vida en esta tierra. Tú estarás conmigo, decláralo en el nombre de Jesús, mi hermano. Hasta el último día de esta vida, tú estarás conmigo en esta tierra, pero luego partiré para estar contigo. Señor, no sé lo que pueda venir a mi vida, no sé qué aflicción pudiera llegar a tener o qué circunstancias, pero en todo tú me fortalecerás, en todo tú me guardarás, en todo tú me darás el poder, en todo tú me darás la victoria, en todo tú me guardarás, Señor, porque lo has prometido. Ayúdame a entender el verdadero mensaje del Evangelio. Gracias por hombres valientes que murieron esperando ver tu gloria y vieron tu gloria y tú les honraste desde esta vida y en la eternidad. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres ser un valiente, si tú anhelas realmente entender la verdadera doctrina bíblica y el verdadero mensaje del Evangelio, si tú anhelas que el Señor guarde tu alma, tu vida, dile, Señor, dame la gracia para vivir como tú esperas que yo viva. Señor, si tú has de bendecirme como muchos han sido bendecidos por ti en esta vida, con abundancia de bienes, con abundante salud, con plenitud, gracias. Mas entiendo, Señor, que en eso no consiste mi vida. Mi vida consiste en buscarte, en agradarte, en estar en tu presencia. Y gracias porque como el salmista, como aquel rey David, pastor de ovejas, lo dijo orando a ti, así lo puedo decir yo en esta mañana. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Dile al Señor, úngeme con tu aceite. Úngeme con tu aceite. Pídeselo al Señor ahora. Úngeme con tu aceite. Porque nada malo podrá dañar mi vida. Nada que quiera destruir mi vida espiritual lo podrá hacer. Úngeme con tu aceite. Quiero permanecer, Señor, en ti. Líbrame de mis pecados, de mis iniquidades. Líbrame de ir en pos del mundo. Líbrame de cambiar tu gloria por un plato de lentejas. Líbrame, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias porque me llenas hoy, me unges hoy, derramas sobre mí tu aceite. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que a los que tú has determinado que sean bendecidos financieramente, haya bendición. Porque es lo que tú has determinado. Yo declaro, Señor, y lo hago conforme a tu palabra, que hay sanidad en el nombre de Jesús para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, y tu protección plena. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos queridos. Les bendigo en esta mañana. Hay una realidad. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. Levantemos nuestras manos antes de salir y vamos a hacer esa declaración. Señor, gracias por tu promesa. Dile, Señor, gracias por tu promesa. Yo la declaro hoy. Una vez más,
en mi vida. No me dejarás, no me desampararás. No me dejarás, no me desampararás. Puede venir lo que pueda venir, no me dejarás, no me desampararás. No me dejarás, no me desampararás. Lo creo, Señor, y lo apropio en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vayan siendo vencedores y victoriosos en el nombre de Jesús.